Queridos amigos del Padre Pío, nos toca hoy hablar sobre el segundo enemigo del alma con el que el Padre Pío tuvo que combatir duramente, el cosaco o barba blue, barba azul, o Belcebú, nombres con los cuales él lo llamaba. Cuenta el padre Paulino que cuando él visitó al Padre Pío en Foggia en 1916, antes de invitarlo a que vaya a San Giovanni Rotondo, cuenta esto: cada tarde, cuando los hermanos estaban en la cena, en la habitación del Padre Pío, que estaba enfermo en cama, se sentían unos tremendos ruidos, como si un bidón de benzina hubiera caído con todo su peso sobre el pavimento de la celda del Padre Pío. Los religiosos se espantaban al oír esos tremendos ruidos, que se repetían todos los días a la misma hora. Corrían a su celda y lo encontraban en cama palidísimo, tan angustiado que no podía ni pronunciar una palabra, y sudando tanto que al quitarle la camisa parecía que lo hubieran metido y sacado de una tina con agua. Cuando llegué a Foggia y me lo contaron, no podía creerlo. Por eso quise quedarme durante la cena en la celda del Padre Pío para ver si el demonio se atrevía a hacer algo en mi presencia. Pasaba el tiempo y viendo que no sucedía nada, le dije que iría a cenar cuando salieron los hermanos. Cuando los hermanos estaban saliendo del comedor, también yo salí y apenas puse el pie en el primer escalón para bajar al comedor, oí el tremendo ruido que me sacudió de la cabeza a los pies por ser la primera vez que los oía. Regresé aprisa a la celda y lo encontré palidísimo como siempre. Le ayudé a cambiarle la ropa y me di cuenta de que era cierto lo que me habían contado. El provincial padre Benedetto llegó a Foggia, pues los ruidos ya se repetían hacía un mes, y la comunidad estaba espantada, viviendo sobresaltada. El provincial le pidió al Padre Pío que le rogara al Señor que por el bien de la comunidad hiciera cesar aquellos ruidos. El Señor oyó su oración y cesaron los ruidos, volviendo a la calma al convento. Pero no cesaron los asaltos del demonio, que escogía siempre la misma hora de la cena para atormentar al Padre Pío. Por eso los hermanos, cuando después de la cena iban a visitarlo, lo encontraban en las mismas condiciones de antes, pálido, angustiado, sin fuerzas y totalmente bañado en sudor. Y esto duró muchísimo tiempo. Miren cómo el demonio va a molestar continuamente toda su vida desde su niñez al Padre Pío. Una tarde, dice el padre Alessio Parente, después de haberle ayudado a meterse en la cama, me retiré a mi celda y a los pocos minutos sonó la campanilla. Acudí a ver qué deseaba el Padre Pío. Me miró y se sonrió sin decir nada. A los 5 minutos pasó lo mismo. Y así unas 4 veces, ¿no? El Padre Pío lo llamaba con la campanilla y no le decía nada. Por fin le dije, déjame descansar, Piucho, ¿no? Y me respondió, hijo mío, quédate aquí y descansa en el sillón, porque los diablos no me dejan en paz ni un minuto. El demonio no quería que el Padre Pío durmiese, que descansase, para que no pudiese cumplir bien su misión. ¿Cuántas veces también el demonio en estos tiempos no necesita aparecérsenos y molestarnos? Basta tener un celular a mano a veces para perder el tiempo, para descansar mal y para estar de mal humor y hacer mal las cosas que uno tiene que hacer. ¿Por qué más lo molestaba el demonio? Cuenta el padre Emilio de Matrice que en el año 1916, él era estudiante, seminarista en el convento de San Giovanni Rotondo. El Padre Pío dormía en una habitación junto al dormitorio de ellos. Una noche le oí repetir, «Madre mía, Virgen María, ayúdame». Oí carcajadas horribles, ruidos de hierros que se retorcían y cadenas que se arrastraban por el suelo. Yo estaba casi sin respirar de miedo. A la mañana siguiente vi que los hierros que sostenían las cortinas de su cama estaban retorcidos en tierra,
y el padre Pío estaba con un ojo hinchado y sentado en una silla. Le dije: Padre, padre, ¿qué ha pasado anoche? Él me dijo que debía estar callado y que fuera a llamar al padre Paulino, que dormía en otra celda. Todos los estudiantes querían saber qué había pasado al padre Pío. Un día, ante nuestra insistencia, nos reveló el secreto. ¿Queréis saber por qué el demonio me dio unos buenos bastonazos? Por defender como padre espiritual a uno de vosotros que estaba con una fuerte tentación contra la pureza, y mientras invocaba a la Virgen me pedía ayuda también a mí. Inmediatamente corrí en su ayuda, rezando el rosario, y hemos vencido. El joven tentado se libró de la tentación y se durmió hasta la mañana, mientras yo continué la lucha. Fui golpeado, pero gané la batalla. Desde aquel día, antes de acostarnos, rezábamos todos 3 Ave Marías a la Virgen para que guardara nuestra pureza. El demonio estaba furioso con el padre Pío porque protegía la pureza de los jóvenes y por eso lo golpeaba. Pero el padre Pío, a pesar de ser golpeado, él dice: gané la batalla. Porque cuando uno vence la tentación, así sea a costa de sacrificios físicos, uno es el ganador, uno ha salvado su alma. Y no era un solo demonio el que lo molestaba. Dice el mismo padre Pío: una noche se me echaron varios encima y me golpearon, emitiendo gritos desesperados, tirando por el aire libros, sillas, guantes, y me amenazaban y me maldecían. Desde ese día, cada día me molestan, pero ya no me aterrorizo. Me querían hacer creer que estaba rechazado por Dios. Esa es otra de las tentaciones del demonio, hacernos creer que Dios nos ha rechazado, que no nos ama, que está molesto con nosotros, que ha vuelto su espalda a sus hijos. Sin embargo, el padre Pío no estaba solo. En una carta al padre Agustín del 18 de enero de 1912 le dice: Barba Blue no se quiere dar por vencido. Desde hace varios días me viene a visitar con sus otros satélites, armados de bastones y objetos de hierro. ¿Cuántas veces me han tirado de la cama, arrastrándome por la celda? Ma pazienza, pero paciencia. Jesús, la Mamma Celeste, el Angelito, San José y el Padre San Francisco están casi siempre conmigo. A pesar de que tenía que librar esa batalla, los santos estaban allí presentes, dándole fuerza, ánimo. El demonio se le aparecía al padre Pío en distintas formas, a veces como animales, como un gato negro y horrible, otra vez en forma de jóvenes desnudas, bailando provocativamente, otra vez le escupían en el rostro sin aparecer nadie, en ocasiones lo aturdían con ruidos ensordecedores. En una oportunidad se le apareció en forma de verdugo que lo flageló. También se le presentó en formas religiosas, en un crucifijo, por ejemplo, o en un joven que era amigo de los capuchinos, que lo había visitado hace poco. Hasta se le apareció en forma de sacerdotes, sus superiores, de su padre espiritual o del padre provincial. Incluso se le presentó bajo la figura del Papa Pío X. Otra vez se presentara como si fuera su ángel custodio, o como San Francisco, o como la Virgen María. Es increíble, el demonio es tan inteligente y busca todos los modos para engañarnos. Cuenta en una carta escrita el 13 de diciembre de 1912, la otra noche Barba Blue se me ha presentado bajo la figura de un sacerdote nuestro, transmitiéndome una orden severísima del padre provincial, de no escribirle más a usted. Se le prohibía, supuestamente del padre provincial, que no le escribiera más a su director espiritual. En esa época no había teléfonos, entonces él por medio de cartas se dirigía con otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque es contrario a la pobreza y un grave inconveniente para la perfección. Como diciendo, se gasta mucho dinero en cartas. Nunca se gasta demasiado en lo que es la salvación de las almas.
Confieso mi debilidad, Padre mío, sigue escribiendo el Padre Pío. Lloré amargamente, creyendo que era una realidad, y no hubiera sospechado ni lo más mínimo un engaño de Barbablú si mi angelito no me hubiera descubierto el engaño. El compañero de mi infancia trata de aliviar los dolores que me dan estos apóstatas impuros. Entonces Dios también le daba su ayuda especial para desenmascarar al demonio. Siempre el demonio deja ver su cola serpentina. Por más que se aparezca de lo más bonito, siempre deja mostrar su cola serpentina. Hay que estar atentos. Hay que discernir, como dice el apóstol San Juan. Hablando de apariciones como sacerdotes, miren que una vez se le presentó bajo la apariencia del padre Agostino, lo cual ya le extrañó mucho al padre Pío. Y entre reprimendas y consejos le vino a decir que no podría llevar la vida tan dura de los capuchinos. Tu salud, hijo mío, no lo resistiría. Te puedes santificar en el mundo lo mismo que en el convento, y el apostolado en el mundo es a veces más fecundo, le decía el demonio. Es evidente que es esa la voluntad del Señor, dijo el demonio disfrazado del padre Agostino. El padre Pío se extrañó al oír esas palabras de su propio director espiritual, pero recibió en ese momento una especial iluminación y aprovechó una pausa de su interlocutor y le contestó: ¿sabe usted, padre? Para mí lo único que cuenta es la voluntad del Señor, como usted dice. Pues bien, para reafirmarme en esa disposición, le pido a usted que diga bien fuerte conmigo: ¡viva Jesús! ¡Viva Jesús! Al instante el visitante desapareció, dejando tras de sí un olor nauseabundo. El demonio odia el santo nombre de Jesús. Y así lo venció el Padre Pío. Termino leyendo aquello que le sucedió al Padre Pío cuando todavía estaba discerniendo si entraba al convento o no, donde Cristo ya le mostró cuál sería su vocación y cómo estas batallas contra Barbablú son claves en esta misión. Él mismo lo cuenta, el Padre Pío, como si estuviera hablando de otra persona. Cierto día, mientras estaba meditando en el problema de su vocación y sobre cómo podría resolverse para dar el adiós definitivo al mundo y dedicarse todo a Dios, su alma fue arrebatada y llegó a ver con los ojos de la inteligencia objetos diferentes de los que se ven con los ojos del cuerpo. Vio a su lado un hombre de presencia majestuosa, de extraordinaria belleza, esplendente como el sol, que lo tomó de la mano y le dijo: ven conmigo, porque tienes que combatir un terrible guerrero. Lo condujo después a un campo extensísimo, donde había una gran multitud de hombres. Eran 2 ejércitos colocados uno frente al otro. De una parte había hombres de rostros bellísimos, vestidos con vestiduras blancas, y de otra hombres de aspecto horrible, vestidos todos de negro y que parecían como sombras oscuras. Entre unos y otros había un gran espacio, y he aquí que el guía lo coloca en medio de ellos. Entonces el Padre Pío es llevado por este guía, que es Jesucristo, a este campo de batalla. En un lado están los ángeles, en otro los demonios, y el Padre Pío en el medio. Entonces ve cómo se aproxima un hombre de extraordinaria estatura, tan alto que parecía tocar con su frente las mismas nubes, de rostro feísimo, como el de un etíope, oscuro y horrible. El hombre luminoso le advierte que debe combatir con ese terrible monstruo, pero él sintió su alma desfallecer, se puso pálido y comenzó a temblar. El Padre Pío, al ver ese terrible monstruo y Cristo que le dice que tiene que luchar con él, comienza a temblar. Le rogó a su guía que le excusara de enfrentarse a la furia de tan terrible ser, pues le decía que era tan fuerte que la fuerza de todos los hombres combinada no serían suficiente para hacerle caer. Y es verdad, un solo demonio podría aniquilar a toda la humanidad. Le dijo el guía: es inútil toda resistencia, tienes que luchar con él, ármate de valor, combate valerosamente, yo estaré junto a ti, y en premio de la victoria te regalaré una espléndida corona. Cristo le manda hacer algo que parece humanamente imposible, que es
humanamente imposible. Pero yo estaré junto a ti, le dice. Entonces con Cristo todo es posible. La pobre alma tomó fuerza y entró en combate con el formidable y misterioso ser. El choque fue espantoso, terrible, pero al fin con la ayuda del guía luminoso lo derrotó y lo puso en vergonzosa huida. Huye, huye el demonio. La otra muchedumbre de hombres de hermoso aspecto explotó en aplausos y gritos de júbilo hacia el guía, el cual le puso una espléndida corona sobre la cabeza. Pero inmediatamente se la quitó y le dijo: tengo reservada para ti otra mucho más hermosa, si luchas siempre bien contra este ser contra el que has combatido hoy. Él continuamente te asaltará para recobrar su honor perdido. Pelea valientemente y no dudes de mi ayuda. Mantén tus ojos bien abiertos, pues intentará tomarte por sorpresa. No temas su formidable fuerza, pero recuerda la promesa que te he hecho, que siempre estaré a tu lado y te ayudaré para que tengas éxito siempre en vencerle. También a nosotros Cristo nos promete estar siempre a nuestro lado para vencer a este terrible enemigo que todos debemos luchar toda nuestra vida. No tengamos miedo, con Cristo podemos vencerle una y otra y mil veces y siempre. Que el Padre Pío nos enseñe a luchar en esta batalla y nos acompañe desde el cielo.